Continuamos en Perfil, estamos conversando con el profesor Ali Misael Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, y en el segmento anterior tocamos el tema estadístico de la deserción escolar, y esto nos permite agregar de unas jornadas que muy reciente hizo la Universidad Católica Andrés Bello con el Ministerio de Educación para analizar el tema de el nivel de conocimiento, lo cognoscitivo que comprende la educación. Y se hicieron unos exámenes, una especie de diagnóstico probabilístico de todo el país, escogieron las ciudades más importantes y descubren, por ejemplo, que el nivel en materia de lenguaje y comunicación, el promedio estaba en el orden del 10,5, no llegaba a 11 puntos. Situación que en el caso del ministerio coincidía con los números de la encuesta que hizo la Universidad Católica Andrés Bello. Eso llamó la atención porque entonces resulta que estamos preparando a nivel de los últimos niveles de la educación básica y media, llamada antes diversificada, los estudiantes que salen para ingresar en las universidades no tienen conocimientos importantes, por ejemplo, en lenguaje y comunicación y en matemáticas. Entonces imagínense ustedes un estudiante de ingeniería que sea deficiente en matemáticas, o un estudiante en comunicación social o en derecho que no sepa manejar lo que tiene que ver el lenguaje y la comunicación. Eso va a ser deficiente. ¿Qué preocupación en materia sindical de corresponsabilidad social con el país pudieran los sindicalistas ayudar en este aspecto? Bueno, nosotros seguimos empeñados en hacerle ver al gobierno la necesidad que tenemos de que cumpla con el reglamento para el ejercicio de la profesión docente. ¿Por qué? Porque para ingresar en educación también había un concurso de credenciales para ingresar como maestro a una escuela o como profesor a un liceo. No era así agarrado por los pelos para ponerlo a dar clases. Y te quedaste corto en el análisis que tú haces porque las universidades están realmente alarmadas con los bachilleres que le están llegando, que no manejan, además de que no manejan las materias básicas, tampoco tienen buena ortografía y buena dicción. Y eso es grave. Entonces, ¿qué calidad porque en el tema del lenguaje y la comunicación entra ese aspecto también? Claro. Fíjate, ¿en qué consiste la gravedad de la situación? Un alumno mal preparado en primaria, porque el maestro tiene hambre, tiene necesidades, no tiene buen sueldo, no tiene buenos ingresos para comprar ropa, para comprar zapatos, para mantener su casa. Es un dolor permanente que el maestro tiene. Pero un docente en esas condiciones tampoco puede producir calidad de la enseñanza, tampoco puede dar lo mejor de sí porque tiene varios problemas que no se los resuelve el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación con nuestra convención colectiva y con lo que está establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto al salario digno según la función que corresponda. Entonces, todo eso conlleva a un grave problema. Y el otro problema grave de las modificaciones que se han hecho. Al ministerio no le interesa la calidad de la enseñanza. Al ministerio no le interesa que los alumnos sean reprobados por falta de conocimiento, porque hay órdenes estrictas de que los alumnos no pueden ser aplazados. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Cómo haces tú para dejar a un niño que no aprendió a leer en primer grado, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a dejar en primer grado cuando el supervisor te va a decir que por qué lo aplazó? Usted no sabe que no se pueden aplazar, hay que pasarlo por el segundo. Que haga una cartelera y con eso pasan el año escolar. Sí, es una situación realmente calamitosa la educación en nuestro país que tiene que ser corregido y casualmente es el ministro Rodríguez... una política de no repitencia, pero ¿por qué no se hacen algunos programas a cierto nivel del año escolar o en el cronograma del año escolar para detectar esos casos y brindarles apoyo
y no esperar que llegue la época de vacaciones antes del inicio del año escolar en el que se crean esos mecanismos que permitan que al final el papá y la mamá le hacen una cartelera, le hacen una especie de exposición o de tarea y con eso pasan al chico, lo promueven al año escolar siguiente. Fíjate que ese tema no lo habíamos tocado, el problema de las vacaciones. Y ese es uno de los temas que tenemos que discutir porque el ministro Rodríguez piensa violentar la norma nuevamente, queriendo obligar a los docentes a dar clases en el mes de agosto, cuando el ministro se le olvida que la Ley Orgánica de Educación establece de cuándo comienzan las vacaciones, que es el 1 de agosto, señor ministro, que comienzan las vacaciones de los docentes. Y termina, señor ministro, el 15 de septiembre terminan las vacaciones. Usted, ni Maduro, ni nadie pueden obligar a los docentes a ir al centro de trabajo entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, a menos que lo lleve con la guardia o con el ejército a punta de plan, porque la ley no habla sobre eso. Ahí sería importante lo que tú acabas de decir. Hay que revisar durante todo el año cómo vamos a mejorar. Pero también lo dije, la mesa tiene 4 patas. Una pata salarios dignos, una pata beneficios sociales como el IPAME, como el servicio funerario, como todo lo que tiene que ver con la previsión social. La otra tiene que ver con la calidad que el docente transmite a través del cumplimiento con lo que tiene que estar previsto para que el maestro se pueda dedicar en cuerpo, alma y corazón al trabajo que él tiene que realizar. Porque antes eso no pasaba y no existía el PAE y no existía el bono de guerra. Nosotros teníamos un salario digno y nosotros trabajábamos a tiempo completo con nuestro trabajo, valga la redundancia, como educador, y producíamos alumnos excelentes para nuestras universidades. Y nuestras universidades producían excelentes profesionales en todas las áreas que tenían que ver con el acontecer diario. Dígame, en medicina, hay que ver los médicos buenos que nosotros teníamos, producto de las universidades nacionales. ¿Cómo estamos ahora? O sea, actualícelos. Tenemos entendido que en Portugués hay un número importante de educadores que tienen el sueldo suspendido. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, inclusive sin ningún procedimiento legal, administrativo, hecho por la autoridad competente. Inclusive, hay cargado un comunicado de las federaciones nacionales que en abril de este año le hacían un llamado de atención al ministro, porque si un docente no está cumpliendo en su escuela, hay un reglamento del ejercicio de la profesión docente y la Ley Orgánica de Educación que te dice cuáles son los pasos que tiene que hacer para que ese docente sea suspendido. El salario es intocable, porque incluso durante el proceso de la revisión administrativa, a través de las revisiones y de las averiguaciones que hace el ministerio, no le puede suspender el sueldo del trabajador. Eso es lo que establece la ley. La ley es clara en eso. Claro. Previo un expediente administrativo, ¿verdad? Eso sería una sanción final. Pero el salario es lo que más se respeta. Ahora está en promedio la alimentación, la subsistencia, la vida, la familia, la alimentación como tal del grupo. La semana pasada salió un listado de 1.600 y tantos trabajadores que iban a ser suspendidos en Portuguesa entre docentes, administrativos y obreros. La mitad cobraron, los otros no han cobrado, estamos recibiendo los reclamos para tramitarlo a nivel nacional, pero también yo decía ahora, ¿verdad?, de que quien no cumpla con su trabajo, ok, suspéndelo pues. Hazle el procedimiento administrativo legal que establece la ley para que lo pueda suspender. El que tenga, yo le decía a la profesora María Morillo, ¿verdad?, pero hagan una cosa muy simpática. Jubilen a todo el que tenga 25 años de servicio en adelante. La norma lo dice también, que lo puede jubilar. Es decir, jubílalo y entonces vas a meter la generación emergente. Pero resulta que el docente mete la solicitud de jubilación 2, 4, 5 años. Yo tengo una cuñada encamada, es decir, en cama, con un infarto, con un ACV. Hace más de 5 años se pidió la jubilación, no la han jubilado. Yo tengo entre los docentes que pero eso será flojera, porque eso podría ser incluso hasta una solución política para ellos. Pero es decir, no cumplen con los formatos, con los pasos que tienen que dar, y entonces le están creando un problema a la gente. ¿Por qué le están creando un problema a la gente? Porque cada vez que se activa el RAC,
Entonces hay que ir donde el director, oye, acuérdate, la sobrina es mía, acuérdate que mi mamá está en cama y también el informe médico. Ah, sí, vamos a colocarla. Y cuando se le olvide, Rápidamente, profesor. con todo eso la suspendieron hace como 6 meses el sueldo. Ya para finalizar, nos queda un minuto. Convención colectiva, está pendiente. ¿Cláusula más importante o es que eso ya no es importante hoy en día en los servicios educativos en el país? Porque no se ha vuelto a hablar de ello. Lo que pasa Un es minuto, que profesor. en este momento vamos a aplicar una palabra muy dura, muy difícil, muy fea. Nosotros no estamos haciendo nuestras protestas normales por recomendaciones a nivel superior, ¿verdad? Inclusive en la conversación con el señor gobernador nos pedía que fuéramos más comedidos en ese aspecto, ¿verdad? Sin que eso consistiera en una amenaza velada de ninguna manera. Primitivo fue un caballero en ese aspecto, ¿verdad? Y en ningún momento lanzó ningún tipo de amenaza. Pero sí, en el país, el ambiente es hostil para nosotros aplicar las quejas, las manifestaciones permanentes. Y yo he planteado ya a nivel nacional la necesidad de hacer un plantón nacional frente a Miraflores o frente al Ministerio de Educación con los dirigentes de todos los estados, a ver si nos van a meter presos a todos los dirigentes de todos los estados, para hacerle ver al ministro que hasta cuándo va a letargar, va a postergar la discusión final de la convención colectiva para establecer allí lo que a nosotros nos corresponde como trabajadores y mejorar nuestra condición profesional y nuestra condición humana para nosotros poder dar más de lo que tenemos que dar en beneficio de la educación nacional. Muchas gracias al profesor Alí Misael Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, por habernos acompañado, haber aprovechado el tiempo en lo posible para que los contenidos respondan un tanto a las expectativas de los educadores. De veras que nos complace haber atendido esto porque es un número importante de ciudadanos que están involucrados y comprometidos en los servicios educativos de nuestra entidad. Gracias a ustedes por tenernos en su pantalla. La invitación para que se mantengan en la programación de TRP todos los domingos 11 de la mañana con Perfil. A todos éxito y mucha suerte.